Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ulises Bucio Cuevas. Soy licenciado en diseño gráfico con especialidades en ilustración, fotomontaje y diseño web frontend. Por aquí estudiando también lo que es la maestría en diseño multimedia, especializándonos un poquito. Y pues vamos a hablar de este tema, estos temas de metodología de interfaces gráficas de usuario. He estado viendo que a lo largo de esta materia hay, en cuanto a la investigación, ha habido pocos temas, pocas fuentes, poco material en cuanto a búsquedas de internet o material que se ha buscado en internet referentes a las interfaces de usuario. Entonces, es interesante el material que nos pasan y por aquí inclusive compartir un poquito de este conocimiento en las vías de las redes sociales, que en este caso sería YouTube. Eh, Hablaremos de metodologías de evaluación de interfaces gráficas de usuario. En cuanto a metodología, que serían los conceptos que abarcan lo que es las interfaces de usuario, lo que es la usabilidad. Interfaz es un concepto con una definición un poco variada por todos, pero en términos generales, la interfaz de usuario es lo que ve el usuario del sistema con el que está interactuando y tiene como objetivo hacer usables las aplicaciones informáticas para estos. En pocas palabras, pues es lo que vemos, o sea, lo que vemos y con lo que interactuamos este, al momento de estar hablando de lo que es la interacción usuario-máquina. Para que la comunicación entre hombre y máquina se pudiera dar, surgieron metáforas en las interfaces, representándolas de una forma amigable y conocida para que cualquier usuario pudiera realizar acciones. En este caso adaptaron lo que son las interfaces, que antes eran un poquito más de código, más de meter códigos, datos específicos, palabras específicas para poder hacer acciones. Entonces las han ido haciendo en cuanto a metáforas, esto quiere decir en cuanto haciéndolas un poquito amigables y conocidas para que cualquier usuario pueda usarlas. En este caso, pues por ejemplo, en cuanto a los sistemas operativos, pues han hecho, por ejemplo, en el caso de Windows, pues con las ventanitas, haciéndolas un poquito más fáciles de usar, siendo también el más fácil de usar de todos los sistemas. Para diseñar metáforas útiles pueden seguirse los consejos de Carroll y Thomas de 1982. Deben estar integradas con las tareas que tiene previsto realizar el sistema y con el modo de realizarlas. Deben tener un tono emocional adecuado. Deben extraerse de una realidad física coherente. Deben ser inequívocas en el entorno en el que se utilicen. Deben tener límites establecidos. Y deben adaptarse tanto a las necesidades de usuarios inexpertos como a las de usuarios más aventajados y motivar al usuario a utilizar el sistema. Ahora bien, la usabilidad es la facilidad con que los usuarios pueden utilizar una aplicación o determinada herramienta dirigida a ellos. Aquí viendo ya un poquito los conceptos, metiéndonos en lo que es usabilidad, vamos a ver términos que tienen que ver con usabilidad y que se requieren conocer para poder desarrollar una interfaz gráfica, una interfaz de usuario. Sabiendo lo que es usabilidad, también se refiere a la utilidad. La utilidad se refiere al grado en que un producto ofrece la posibilidad al usuario de conseguir sus metas. Si una interfaz si una interfaz es de fácil uso y aprendizaje, pero no permite al usuario lograr sus objetivos, no será utilizada, nos dice Ruben Jeffrey en 1994. El concepto calidad puede considerarse como un conjunto de elementos que valoran comparativamente una interfaz, que en este caso una interfaz sería con otras similares.
Ahora viendo otro concepto, la efectividad es el grado en que una interfaz realiza sus funciones con un mínimo uso de los recursos de la máquina donde se ejecuta. La fiabilidad es el buen funcionamiento de un sistema, es decir, la interfaz no debe fallar en condiciones de funcionamiento normales, o sea, nada que tenga que ver extra en el entorno, sino que debe funcionar tal cual. La eficiencia se trata de que el usuario reconozca que el sistema le ayuda a conseguir sus objetivos. Está un poquito de la mano de la efectividad, simplemente que la efectividad sí es tal cual de funciones en cuanto a la máquina, o sea, que la interfaz actúa, cómo actúa en la máquina de forma correcta. Y la eficiencia es más en cuanto al usuario, cómo percibe el usuario esa eficiencia para conseguir sus objetivos, sus tareas. Y la estandarización puede definirse como la adaptación de la interfaz a la relación de reglas, convenciones y características técnicas por las que han de regirse las especificaciones de los productos en un cierto campo. Nos dice Thomas K. Landauer en 1995. Ahora vamos a meternos un poquito a las metodologías de evaluación de las interfaces gráficas de usuario. Evaluar una interfaz es el proceso por el que se determina el valor o la calidad de la misma en relación a unos objetivos marcados. El objetivo básico de la evaluación es conseguir el grado máximo de usabilidad. Un método de evaluación es aquel procedimiento en el que se recogen datos relevantes sobre la operatividad y usabilidad de un sistema. La evaluación puede ayudar a la interfaz a ser usable y debe tener en cuenta que los aspectos detectados en la interfaz no solo van a mejorar esta interfaz, sino el producto en su conjunto, nos dice Peter Ingwersen, 1992. Nielsen y Magnus manejan 4 formas básicas y complementarias de evaluar una interfaz, las cuales serían la evaluación automática, que sería aquella en la que se mide la usabilidad a través de un recuento computarizado de datos. La evaluación empírica, que se realiza a través de tests con usuarios reales. Evaluación formal, que usa fórmulas para calcular la usabilidad. Y la evaluación informal, que tiene en cuenta diversas variables tales como la experiencia de los evaluadores o el nivel de formación de los usuarios. Hay muchas ocasiones durante la etapa de diseño que los desarrolladores necesitan saber si sus ideas reflejan las necesidades de los usuarios, es decir, que van de la par con lo que la persona al final del cabo va a querer. Para ello se pueden utilizar diversas formas de valoración y nos manejan estas formas que son las revisiones de expertos. Por ahí un experto tal cual revisar que la interfaz esté correcta. Los test de usabilidad, que ya va un poquito más de la mano en cuanto a los usuarios, de checar cómo es a la hora de estarlos utilizando la interfaz. Los test de laboratorio, encuestas, entrevistas y discusiones con usuarios. Una interfaz bien diseñada y evaluada es un buen producto, pero el éxito requiere de constante atención por parte de los desarrolladores y además equipo involucrado en su diseño, realización y mantenimiento. En concreto, los sistemas de evaluación más habituales durante la vida comercial de una interfaz son el seguimiento de la actuación del usuario, seguimiento y o ayuda telefónica u online, comunicación de problemas y grupos de noticias. Hay también los informes al usuario en forma de boletines o fax y encuentros. Por aquí diseño centrado al usuario, que es un enfoque que consiste en poner al usuario final en el centro del proceso del diseño y desarrollo del producto, cubriendo todo el ciclo de vida del mismo, es decir, desde las fases iniciales de planificación y análisis de requisitos hasta las validaciones finales. Nos manejan por aquí un modelo UCD según el estándar ISO, que son las principales actividades que tiene el UCD.
Incluyen comprender y especificar el contexto de uso, especificar los requerimientos del usuario, realizar soluciones de diseño que cumplan con estos requisitos, evaluar las soluciones frente a los requisitos. Estas actividades se pueden resumir como análisis, especificación, diseño y evaluación. Y es importante señalar que el proceso ha de realizarse de forma iterativa y que en un momento dado se puede requerir volver a una fase anterior o incluso comenzar el proceso. Aquí resumiendo un poquito también, nos da las técnicas de diseño centrado en usuarios. Aquí sería en cuanto al diseño, por ejemplo sería la fase 1, que sería la fase de análisis o recogida de datos. Y te da los puntos por medio de los cuales se pueden realizar o de los cuales se realizan, que es entrevistas, observación de usuario a través de técnicas de job shadowing. Esto es cuando en una observación en cuanto a los usuarios que se identifican, de los cuales va a ir el producto, del cual va a ser la interfaz. Observarlos en cuanto a sus tareas, lo que realizan, las tareas que van a realizar y cómo podrías ayudarlo para que la realicen más fácil. Focus group o discusiones grupales. La segunda sería la fase de creación de artefactos para el diseño y prototipado. Aquí se establecerían a qué personas van a ser las que se va a dirigir la interfaz, ubicarlas en un escenario y realizar un storyboard de cómo puedes ayudar a esos usuarios en ese escenario para que sea más fácil su labor. Y por último hacer prototipos en papel y digitales. Y por último la fase 3, que sería la fase de evaluación fase de evaluación de la solución, con evaluaciones como hemos mencionado, son las evaluaciones que dijimos, que son evaluaciones heurísticas realizadas por expertos y evaluaciones realizadas a través de test a los usuarios directamente. Sería por medio de los expertos, que son personas que conocen de desarrollo, de interfaces, son desarrolladores, diseñadores, que se meten directo para conocer la interfaz y dar su punto de vista, si están bien o mal. Y realizando los test de usuarios a través de los usuarios a los usuarios que han utilizado la interfaz, para ver qué conclusiones han sacado de la dicha interfaz que han utilizado. Y como conclusión, pues por aquí yo puse mi conclusión de todo el tema. Es importante conocer las características y elementos que rodean el término de usabilidad para así determinar la correcta elaboración y desarrollo de una interfaz de usuario, en este caso. Por lo visto, hay que recalcar que no existe una línea de evaluación única y el equipo creador de la interfaz es el que debe determinar la metodología a utilizar y cómo y cuándo utilizarla. Y una cosa que sí es necesario y que es de vital importancia es la comunicación entre tanto el usuario, diseñadores, desarrolladores y evaluadores a lo largo de todo este proceso para realizar, como dije, y elaborar y desarrollar una interfaz correcta y usable. Sería todo, y muchas gracias. Hasta luego.